infinidad de veces nos llama por medio de la palabra, por medio de prédicas, por medio de mensajes diferentes, ¿sí? Nos llama y nos quiere hacer entender muchas cosas que nosotros no estamos dispuestos a obedecer ni a seguirlas. Y una de ellas es atender su palabra. Atender su palabra, ¿sí? Una de ellas es atender su palabra. Una de ellas es creer en el Señor. Otra es poner en práctica la verdad. Y nos cuesta. Y dice aquí en el versículo 16, me gusta cuando dice, luego el Señor le ordenó al hombre, oiga, le ordenó. La palabra es orden. La palabra del Señor es estatuto, decreto, mandamiento. No es una sugerencia de que si yo quiero, me parece o no. Él no se pone a darnos a elegir. Bueno, ¿y usted qué le parece? ¿Qué quiere? ¿Está de acuerdo o no? Él dice, doy una orden y se tiene que cumplir. Tenemos ya conectados con nosotros en esta hora allí a la hermana Marta Velázquez desde Bogotá. Nos envía un saludo muy especial. Muchas gracias por esos buenos deseos y el abrazo. También nuestro hermano Miguel Torres aquí en Chía. Que Dios les bendiga a todas estas familias, les fortalezca, les llene de su gracia y su misericordia. Los hermanos que están en ese momento aquí conectados están a través de la página o de la cuenta del Facebook de la pastora Oliva. Estamos nosotros ya transmitiendo en vivo también por la cuenta de la congregación La Perla Escogida de Dios. Estamos conectados, estamos en vivo, estamos también para que ustedes estén enterados. Bienvenidos. Y el mensaje de esta noche es aprendiendo a escuchar la voz de Dios, aprendiendo. Y vemos aquí cómo el Señor le habla a Adán. Le dice el 16, luego el Señor le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol. Puedes comer libremente de cualquier árbol, dice el Señor. Oiga, puedes comer libremente. Libremente, dice. Puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín. Mire que el Señor le dijo, usted puede comer de cualquier planta, fruto que haya en el jardín. El Señor no se rehúsa, el Señor no impide, el Señor no maltrata, no ultraja a nadie. Ahora vamos a ver, ¿sí? Más adelante, ¿qué pasó con Adán y Eva? Cuando no ponemos atención adecuada, cuando no de verdad afinamos nuestro oído para escuchar la voz divina, suceden cosas donde nos estancan, nos frenan, nos paralizan, tantas cosas. Y le dice el versículo 17, dice, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Oiga, el Señor le dijo, de toda planta, de todo árbol que hay en el huerto, puede comer, puede tocarlo. Pero le voy a poner una tarea, le voy a poner una condición al cual usted no puede acercarse a él, no puede comer de él. Y dice, no debes comer el árbol del bien, ¿sí? Del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. El Señor estaba probando la fidelidad, la lealtad, la sinceridad y la obediencia de Adán. Dios la vive probando continuamente en nuestras vidas, de diferentes formas y maneras. Pero nosotros a veces pensamos que sabemos más que Dios y queremos desprendernos de la autoridad divina. Queremos ponernos, como por decirlo, en desobediencia o en rebeldía
para no obedecer a lo que el Señor nos indica, nos manda. Y ahí es cuando fallamos, cuando cometemos muchos errores, cuando nos apartamos de los caminos divinos. Entonces, nos damos cuenta más adelante que algo pasó porque no obedecimos lo que Él nos estaba enseñando, o nos distrajimos, o nos dejamos engañar del enemigo, nos dejamos tomar ventaja. Y por eso es que tenemos nosotros que cerrarle toda puerta y ventana a nuestro adversario para que no nos aparte, no nos distraiga, no nos engañe con lo que Dios tiene precisamente para nosotros. Si usted analiza aquí en la versión que estoy leyendo o en la otra, la Biblia Reina Valera normal, vamos a encontrar lo siguiente, mira, dice el versículo 17, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo haga, sin duda morirás. Uno le dice, Señor, no coma de este árbol. Dos, le advierte las consecuencias que pueden venir por la desobediencia. Tres, nos lleva a una condición más fuerte. Morir no era solamente físicamente, sino espiritualmente. Y al morir espiritualmente significa que yo me aparto, me separo de Dios y mi vida no viene a ser la misma, no viene a ser igual, sino una vida, hermano, de desastre, una vida de problemas, de luchas. El enemigo distrae. ¿Sabían eso? El enemigo quiere confundir, quiere engañar, quiere continuamente hacer cosas que no corresponden. ¿Sí? El enemigo sabe cuando nosotros somos débiles, frágiles, cuando nosotros, nuestra carne, nuestra humanidad, no se sujeta al Señor, no se sujeta a la palabra, no se sujeta a lo que Él está hablando, lo que Él está ministrando. Vayamos allí a Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Génesis, primer punto, el enemigo distrae. El enemigo distrae. Dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Leo la otra versión, el mismo versículo. Dice la palabra, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, oiga, ¿es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Si usted analiza cuidadosamente este versículo, ¿quién era más débil, Adán o Eva? Y encontramos que la serpiente agarra precisamente a la mujer y le habla. Y la confronta allá en el huerto. Si nosotros analizamos el versículo 17 del 2:17 con el 3:1, nos damos cuenta aquí que ya la mujer había sido creada. Porque si ella habla de esta manera, significa que ya ella había escuchado también la voz del Señor. Y a veces muchos de nosotros estamos 2 o 3 o más y ni el uno ni el otro escucha ni obedece, sino nos apartamos, nos separamos, ¿sí?, de las cosas divinas, o entramos en contienda, en conflicto, para ver quién tiene la razón. Y mire por dónde comenzó la serpiente, por dónde entró Satanás, por la mujer precisamente. Y va
Él sabía perfectamente. ¿Por qué le dice? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Por qué le dice? ¿Se lo contó la mujer? ¿Se lo contó Adán? No. Satanás ya había escuchado también. Ya había él escuchado lo que Dios, las instrucciones que el Señor le dio a Adán y Eva. El enemigo siempre está presto ahí para ver si nosotros obedecemos o no. Escucha lo que Dios nos habla y usa sus artimañas, usa sus medios. Estamos sentados en la iglesia y a veces estamos escuchando un tremendo tema, una enseñanza profunda y nos distrae con algo. O se le cae algo a alguna persona, o me acuerdo de algo, me timbra el teléfono. Bueno, en fin, me acordé de que no me había tomado la merienda, el desayuno, el almuerzo. Bueno, tantas cosas. Uy, que tengo que pagar la factura tal, que está pendiente tal cosa, y nos apartamos. Y el enemigo sabe que cuando me aleja de la verdad, yo no le creo a ella, yo no confío en ella, yo no dependo de ella. Entonces dice, con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, miren. ¿Y cuántas veces nos dice el enemigo? No le crea esa palabra, no crea en lo que hablaron allí, no va a pasar nada, no se va a sanar, no va a prosperar, no se va a restaurar su hogar, no va a conseguir empleo, no aquello. Y el enemigo siembra temor, susto, terror. Voy, y ustedes me han escuchado normalmente, a los hogares. Cuando la pareja contiende, pelea, se disgusta, se enoja, ¿qué hace? Lo primero es, nos separamos, nos divorciamos. El enemigo entra, el enemigo cautiva la mente, el corazón de las personas y empieza a manipular, empieza a presionar. En lugar de ser uno, no, el Señor estipuló, decretó, declaró que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y entonces nos dejamos tomar ventaja del mismo, porque esa es la artimaña de él. Y muchos hacen lo que el enemigo les impuso, separarse, dividirse, divorciarse. Sí, pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, el enemigo no puede penetrar, no puede causar daño, no puede desviarnos de la verdad. Por eso que usted y yo tenemos que tener una mente, pero no la del hombre, no la del mundo, sino la mente de Cristo Jesús de Nazaret. Miremos el versículo siguiente, el 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente. Oiga, ¿qué pasa en este paso, en este momento? Ella se puso a hablar con el enemigo, se dejó engañar. Y miren lo que le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero dice el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Oiga, ella misma pronuncia, dijo Dios. ¿Y por qué no le obedece? Y nos cuesta a nosotros caminar en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, ¿de qué manera el enemigo es astuto? ¿Y cuántas veces ha sucedido eso? El Señor dice, te voy a guardar, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a bendecir. Y el momentico, y esa situación tan delicada, esta pobreza, esta condición en la que vivimos, y empieza uno a buscar argumentos, excusas. ¿Para qué? Precisamente porque el enemigo, su propósito es que yo no le crea a Dios, que yo no confíe en el Señor. Está uno acá, mire, el Señor le dijo a Adán, si usted mira cuidadosamente, ¿sí? Lo voy a colocar en el huerto del Edén para que labre, cultive, ¿sí?, en la tierra y la cuide. No era más. No era más. Todo tan sencillo, ¿verdad? Pero vino el enemigo, ¿sí?, y primero tomó la parte más débil, la parte más sensible a la voz del enemigo, sensible a la voz de Satanás,
sensible a la voz del diablo. Y comienza por Eva. Ella le explica lo que el Señor les ministró. Pero venga ahora, ¿qué pasa? Uno, se pone a hablar con la serpiente, se pone a hablar con el enemigo. Y así sucede con nosotros. Muchas veces recibimos un mensaje y enseguida, o los mismos hermanos de la congregación, salimos a la calle, viene uno, sí, puede ser cristiano, terrible, ¿no? Qué situación, lo que está pasando ahora, lo que acontece, lo que aquello, ay, sí, no sé qué más. El enemigo sacó la palabra. El enemigo, sí, nos borró la verdad. El enemigo se aprovechó y usted y yo andamos, sí, como él quiere. Nosotros lo vivimos muchos años, mucho tiempo atrás. Le cuesta a uno creerle a Dios plenamente, porque mientras nosotros le demos la mente al enemigo, él se aprovecha para precisamente confundirnos. Pero a medida que íbamos estudiando la palabra, conociendo el poder de Dios, lo que él quería, ganamos confianza, seguridad con Dios. Y ya le decimos al enemigo, se va. No le permito, no le acepto. No tiene derecho legal, no tiene consentimiento, no tiene permiso, no tiene nada conmigo. Pero si yo no tengo palabra, yo no le creo a Dios, me gana. Póngale cuidado al versículo 3. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Mire que Eva le dice, Dios dio una orden. Dios estableció algo entre nosotros y él. No comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueráis. Ahora mire el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira cómo es el enemigo que tenemos, el diablo de voces malignas, de rápido, astuto, mentiroso, engañador. ¿Cuántas veces estamos aquí sentados recibiendo mensajes y el momento manda el dardo, manda la mentira, envía lo que es contrario a la verdad? Mira. Y nos dejamos creer, nos dejamos confundir. Les cuento un testimonio. Muchos me lo han escuchado. Posiblemente digan, otra vez usted con sus testimonios, con lo mismo. Estaba yo, no era pastor todavía, sentado en la iglesia y vendíamos diferentes productos, porque Dios nos permitió. Y tenía que ir a comprar uno para suplir, para obtener una ganancia, ojalá hubiera sido millones. Pero eran en aquella época 500, 600, 700 pesos. Oiga, ¿cómo sería de cantidad, verdad? Bueno, y estaba con mi esposa y con mis hijos sentado en la tarde en el templo, escuchando la voz del Señor. Me saca del lugar y me hizo recordar que antes de que cerraran, antes de que perdiera esos ingresos, tenía que ir a comprar el artículo. Yo me paré y me fui, mira. El enemigo rápido me sacó del lugar donde estaba recibiendo bendición, donde estaba la palabra viva, donde había ministración. Le dije a mi esposa ahí, y dése cuenta, hasta el diablo lo usa a uno para distraer a otros, para engañarlos. Ya vuelvo, ya vengo, voy a comprar tal cosa. Pero mire que el enemigo es bien astuto, bien mentiroso. Cuando fui a comprar el artículo, dése cuenta cómo es él. Me salieron dos muchachos y me robaron la plata, la base, por decirlo así, para comprar el artículo. No solamente me robaron, sino que quedé sin la bendición de Dios y perdí todo.
Perdí la bendición del Señor de ese día, más el dinero que tenía en el bolsillo. Si ve que es astuto, si ve que es artimañoso. Y sin embargo, le digo después al Señor, bueno, pero yo le hablé a esas personas de ti, le hablé de la sangre que limpia, les hablé de la salvación, la vida eterna. Como quien estaba yo diciendo, bueno, ¿y qué pasó en este caso? Pero el Señor inmediatamente, a través del Espíritu Santo, me ministra. Yo te tenía en mi templo, yo te tenía en mi casa, yo te tenía allí recibiendo palabra. ¿Sí ve? Y así es, así es. Estamos como Eva. Estamos como la mujer allí que se dejó confundir, se dejó engañar. Entonces dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis, ¿quién está hablando acá? Analice, cuénteme. Sino que sabe Dios, el versículo 5, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién habla acá? ¿Quién está ahí opinando? ¿Quién está ahí dirigiéndose y a quién? Nosotros tenemos que, a la luz de la palabra, entender cuidadosamente cuando el enemigo se aprovecha, habla, cuando el enemigo quiere, sí, quitar, destruir, arruinar, como les contaba con el testimonio que les comenté hace unos segundos. Mira, ¿no saben quién está hablando? Pues precisamente el diablo, Satanás, le está convenciendo a Eva, ¿sí?, que lo que Dios dijo es mentira, que lo que Dios les expresó no se va a cumplir, no lo va a hacer una realidad, no van a morir. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, ¿para qué tiene que ir tanto a la iglesia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto leer palabra? ¿Para qué tanto reprender? ¿Para qué tanto ayunar? ¿Ah? Pues precisamente porque el Señor nos ha advertido, nos ha puesto en aviso de que si no lo hacemos de ese medio, de esa manera, nos derrota el enemigo, nos acaba. Y yo no le puedo parar el oído a mi adversario. ¿Qué me sucedió a mí? Yo pensé, dije, compro el artículo, ¿sí? Compro el producto y con esto yo soluciono lo de mañana. Y resulta que no fue así. Un enemigo llamado Satanás me sacó del lugar donde yo estaba recibiendo administración. Y no solamente me sacó, sino perdí todo. Perdí la ganancia que supuestamente iba a obtener, más el capital que iba a invertir. Y que gracias a Dios me guardó y me libró. Entonces mire cuántas cosas. Entonces aquí mire que la mujer, por ponerle atención, por prestarle el oído al enemigo, venga a engañar. Hermano, mi hermana, yo veía y vi muchas cosas en ese concierto que hubo en Medellín, ese concierto que lo venían anunciando de mucho tiempo atrás, yo ni me había dado cuenta, sino hasta allá por las noticias. Y cuántos jóvenes, cuántas personas, y aún más creyentes, fueron desde diferentes puntos de la nación, reservaron vuelo, hotel, compraron la boleta, hicieron cola allí para poder entrar al estadio. Y no fue una cola de media hora, sino de horas. Fuera de eso, abrieron, más bien corrijo, abrieron, porque fue el tiempo pasado, el estadio a las 4 de la tarde y el concierto comenzaba a las 9. ¿A cuántos se les dice, mire, vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos a buscar del Señor? Y la excusa es, tengo que hacer tal cosa, no puedo llegar oportunamente, muchos llegan tarde, pero en cambio, en lo del mundo, son súper puntuales.
Son personas que con anterioridad están ya planeando para llegar a esos puntos. Y al Señor le damos las obras. Al Señor le damos lo peor. Vi a muchas personas, aún familiares míos, no son del Señor, pero allá mostraron en las redes sociales que habían estado. Vi a creyentes, a personas que se tomaban, pensaron que estaban haciendo lo correcto. Mire, eso gritaban, y ahí sí tienen fuerza para gritar, para escandalizar, para todo esto. Pero dígales uno, oye hermano, lo espero a la hora tal. Uy, es muy temprano, el pastor es incómodo, no sé si llegue oportunamente, si esto, así. Uno, miremos lo que era ese concierto. Comenzó a las 9, abrieron el estadio a las 4. ¿Cuántas horas había de diferencia? Esperando 5 horas. Fuera de la cola que estuvieron haciendo, pongámosle 2 o 3 horas, son 7. Fuera del tiempo en el cual se fueron desde los diferentes sitios que llegaron a esa ciudad. ¿Cuánto tiempo? ¿Y desde cuándo estaban planeando? Cuando fueron a comprar la boleta. Todo aquello, mire. Entonces, mínimo de 8 a 10 horas para asistir a estos lugares. Y al Señor, que es 1 hora, hora y media, ¿sí? Nos cuesta servirle, nos cuesta ser puntuales, nos cuesta buscarlo de verdad. El enemigo pone todo lo que hizo con Eva y con Adán en nosotros todavía. Yo viví una situación, les he comentado también, donde estuve cerca de 1 año apartado de los caminos del Señor. Me metió una cantidad de mentiras, de veneno en mi mente el enemigo. Y había muchas excusas. Una, que los niños no han comido, que no se han bañado, que no se han vestido, en fin, tantas cosas. No, que ese predicador, que lo otro, que por allí, y así era. Entonces en la mañana no alcanza el tiempo, vamos a esto, entre la tarde ya es demasiado tarde, hasta que cuando pasó cerca de 1 año el Señor me pegó una tremenda sacudida. El 12, miremos lo que dice primeramente, miremos desde el versículo 10. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esto es Adán que está hablando, cuando el Señor lo llamó. Cuando el Señor nos hace un llamado a nosotros en este siglo XXI, también salimos con mentiras, con excusas. Dice el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? El Señor está diciendo, mire, usted comió, usted desobedeció, ¿verdad? Usted no cumplió las leyes, las órdenes que le di. Y dice el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo Adán después de que fue descubierto, desenmascarado? Culpó a la mujer y, como quien dice, también culpó a Dios. ¿Cómo así, pastor? Pero la Biblia no lo dice. ¿No le parece poco lo que le responde Adán, Señor? Le dice, la mujer que me dice por compañera, como quien dice, usted es el responsable porque me colocó esta persona que me engañó. Entonces no me venga a culpar a mí. Adán no aceptó la responsabilidad. No le hizo frente al problema de decir, Señor, sí, yo pequé contra ti, perdóname. Sino lo primero que hizo fue buscar un responsable, buscar un culpable, buscar a alguien a quien le echara la carga. Así somos nosotros, así somos los creyentes. Vamos al templo, recibimos palabra muchas veces y cuando las cosas no salen bien y no salen como nosotros queríamos, culpamos al pastor, la palabra y a Dios. O al hermano, al consejero, a la consejera que le haya dado orientación.
pero no es capaz de decir, oye, no obedecí a Dios, no esperé en Él, no me sometí a su autoridad, sino inmediatamente tiene a quién acusar. Mire, aquí está. Y dice el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, otra mentirosa, otra que buscó una excusa. La serpiente me engañó y comí miel. Ya no era solamente Adán, sino también Eva. Adán y Eva eran los mentirosos. Adán y Eva acababan de pecar. Adán y Eva acababan de desobedecer. Adán y Eva acababan de ser rebeldes. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y no la del enemigo. Adán y Eva escucharon la voz de su acusador. Y él usó ese medio para destruirlos. Por eso salieron del huerto del Edén. Pero se quedaron sin la bendición de Dios. Dios les había entregado todo. Dios no se equivoca. Dios no falla. Dios no tiene error. Dios es perfecto. Dios es único. Dios es soberano. Y quiere lo mejor para nosotros. Pero lamentable y tristemente hacemos lo contrario. Pensamos que sabemos más que Dios o que los demás tienen la razón. Seguimos. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Oiga, aprenda a escuchar al Señor. Aprenda a escuchar al soberano. ¿Y cómo se aprende? Cuando yo leo palabra, cuando yo le creo a la misma, cuando la voz del Espíritu Santo me ministra, no me levanto, no me dejo confundir, no me dejo engañar. Tengo que Él envía. Mira, ahí está. Eva y Adán perdieron todo porque no escucharon bien y no reprendieron al enemigo. Nosotros tenemos que echarlo fuera, fuera al enemigo, fuera de nuestra vida, fuera de nuestras finanzas, fuera de nuestra salud, fuera de nuestro hogar, de nuestra empresa, de nuestros bienes, de nuestro ministerio, de nuestro llamado, de todo lo que el enemigo venga a colocar duda o incertidumbre. Si usted y yo no tomamos con autoridad la palabra, el enemigo sí sabe cómo derribarnos, cómo destruirnos. Por eso es que a muchas personas no les gusta que se les hable de estos temas, de la verdad. Porque dicen, ¿cómo así? Yo ya no estoy para echar fuera demonios, ya lo hizo Jesús por mí. 2, eso no es lo que Dios determinó y decretó, no. Si usted lo mira cuidadosamente, Él desea lo mejor. Pero el enemigo sí sabe cómo confundirnos, sí sabe cómo hacernos apartar de los caminos de Dios. Entonces, mis hermanos, ustedes hoy toman una decisión o se dejan engañar. Buscan al Señor y le creen a Él o le ponen el oído a su enemigo. Pero no podemos continuar en la misma condición. Y miren lo que dice el versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Oiga, les he dado, dice el Señor, les entregué, disfrútenlo, ¿sí? Que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, oiga. Dios nos dice, les di todo, les he dado todo. Pero debido precisamente a que no atendemos bien la voz divina, no escuchamos al Dios de la gloria, muchos están en pobreza, en escasez, en miseria, en ruina, en desgracia. ¿Y qué hacen? Quejarse. Pero ¿por qué mi condición? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Mire, les voy a contar algo. Dios es grande y poderoso. Yo veo los milagros de Él continuamente, constantemente. Veo la protección. Desde que le creí a Él, confié. Y le digo al enemigo, se va, le prohíbo. En estos días, esta semana, bendiciones especiales en todas las áreas. Pastor, lo esperamos aquí con esto. Pastores, aquí está esto. Pastores, les traigo esto. Lo hemos vivido. Y no hemos ido a mendigar ni a pedir. Oiga, mi hermanito, ¿usted será qué? Mire que inclusive hoy
inclusive hoy. Dios permite ciertos hechos, ciertos acontecimientos para bendecirnos a nosotros. Me llamó una persona, un creyente, me dice: pastor, ¿sabe qué? Yo compré tal cosa en tal parte y se me olvidó. Quiero que hoy lo recoja y guárdelo. Y yo se lo guardo, yo se lo llevo o lo que sea. No, úselo usted. No, tranquila, le dije a la persona, yo le llevo el producto o se lo tengo aquí para cuando venga. Yo no, dele el uso, aprovéchelo. Mira, ¿sabe lo que es eso? ¿Cómo Dios bendice? Pero ¿qué tal yo? Esto, es que Dios no hace nada, es que Dios no sé qué más. No, Dios está bendiciendo, Dios está proveyendo, Dios está dando paz, Dios está dando salud, Dios está dando bendición. Entonces le dice, mire, le dice al hombre y a la mujer: les entrego el Edén, les entrego el huerto, disfrútenlo. No supieron valorarlo. Recibiendo, si no puede atenderla ahí mismo, métase a un lugar donde la escuche completamente sin que nada ni nadie le interrumpa, para que aprenda, para que mejore, para que cambie su concepto y su forma de recibir las cosas de Dios. Nos toca. Dice ahí, capítulo 4 del mismo Deuteronomios, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A nosotros? Cuando dice Israel, ¿sí?, significa que nosotros formamos parte del pueblo de Israel. Cuando Jesús nos rescató, cuando el Señor Jesús murió por nosotros y venció al enemigo, fuimos declarados hijos adoptivos a través de Jesús con Dios. Entonces nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos. ¿Qué son estatutos? Órdenes, leyes, decretos de Dios, que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. Dice, para que poseamos las bendiciones, para que disfrutemos lo que perdimos un día con Adán y Eva. Pero no podemos dejarnos engañar de nuestro enemigo. No podemos permitirle que él se aproveche y nos confunda, nos engañe. Dice el versículo 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando. Oiga, ¿y cuánto le inventan, la aumentan, la prolongan? Todo. Dice, no pueden aumentarle. ¿Qué hizo Satanás con Eva? Le aumentó más de lo que no correspondía. Si usted lee cuidadosamente, vemos todo el veneno que le sembró, todo el daño que le causó a Eva. Le dijo, mira, Dios le dijo, mire, no van a comer del árbol del bien y el mal, porque si desobedecen mueren. Y Satanás agregó algo. Mire, es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando ustedes coman, van a conocer el bien y el mal, y van a ser personas diferentes. Le mentió más. Entonces no se dejen creer de Dios, le dijo el diablo. No van a morir. Eso es un engaño, una mentira, una falsedad. Pero ella, ni corta ni perezosa, le puso el oído, ¿sí? Le tomó la atención que correspondía con él, y él sabía cómo, y la hizo pecar, la hizo fallar. Y perdieron todo, absolutamente todo. No solamente Eva, sino también Adán y la serpiente, porque la serpiente es tipología de Satanás. Y mire todo lo que pasó. Nos dice el 2 aquí: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Oiga, mire, guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que Él nos ordena. Él nos dice, mire, no le agregue ni a lo que te digo. Más claro no puede hablar Dios, más preciso no puede ser Él. Todo el amor, toda la preocupación,
todo lo que Él quiere evitarnos. Él quiere librarnos de que caigamos, de que estemos en la condición, sí, de pecado, en la condición de perder el reino de los cielos. Para eso tenemos que escudriñar y obedecer. Y Él nos dice lo que nos decía allá en el Apocalipsis, que nos cuesta. Si yo le añado a la Biblia, Él envía las plagas que están escritas en la Biblia sobre mi vida. Si yo le añado, si yo le quito, entonces Él borra mi nombre. Él borra, sí, lo mío del libro de la vida, y eso significa que no apareceré cuando venga ese juicio final, que debo presentarme ante el Creador y Él me va a tomar cuentas y se abren los libros de la vida y mi nombre tiene que aparecer allí. Si no aparece, estoy perdido. Entonces mire cuántas cosas Dios nos advierte. Escuchemos la voz de Dios, aprendamos a atender lo que Él nos enseña, a cumplir los decretos, mandamientos, estatutos, mañana, noche y tarde. Y hermano y hermana, escudriñe la Biblia. Yo no me estoy inventando nada. Yo no estoy agregando ni quitando. Yo no estoy amedrentando. Yo no estoy aquí con una enseñanza para crear terror, miedo, sino Dios me usa para que les advierta, les anuncie y les muestre los peligros que corremos por causa de la desobediencia. La Biblia habla claramente de todo. Por eso les digo, está ya las consecuencias, las fatalidades, los problemas que recibimos por causa de apartarnos de los caminos de Dios. Miremos lo que habla el Señor allá en Romanos, en Corintios. Varias veces les he mencionado, les he hablado acerca de los pecados que hay. Y nosotros persistimos muchas veces en ellos. Continuamos en esa situación. Por eso es que a mí me van a encontrar muchas cosas de que no las cumplo, no las hago lo del mundo, porque estoy sujetado, estoy sometiéndome y estoy cumpliendo lo que Dios me enseña. No lo que me dicen los demás, sino que es lo que Dios quiere conmigo, que es lo que Dios quiere mostrarme. Por eso tengo temor de la palabra, tengo temor de Dios y quiero obedecerle. Romanos habla de todos los pecados que hay. Corintios habla de todos los pecados que hay. Gálatas habla de todos los pecados que hay. Primera de Timoteo habla de todos los pecados que hay. Bueno, y en fin, en la Biblia encontramos la cantidad. Entonces los invito y los animo para que nos paremos frente al espejo del Espíritu Santo, analicemos cómo está nuestra vida delante de Él. No nos dejemos convencer de otros. No miremos a los demás que nos dan pañitos de agua tibia, ¿sí? Y contentillo, sino que dice